En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas, capítulo 9, versículos del 22 al 25. Dice así: En aquel tiempo el Señor dijo: El Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, por los sumos sacerdotes y los maestros de la ley, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Y les decía a todos: Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la salvará. Pues, ¿qué provecho saca uno de ganar todo el mundo si se destruye o se pierde a sí mismo? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. En el versículo 22 del Evangelio del día de hoy, el Señor Jesús les advierte a sus discípulos lo que le sucederá. El Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, por los sumos sacerdotes y los maestros de la ley. Debe ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Teniendo en cuenta que el Hijo de Dios, siendo espíritu, se hace carne en el vientre de María, la Virgen María, y se hace carne para enseñarnos cuál es el camino que nos lleva a la salvación. Y puede surgir una pregunta, si es que somos un tanto inquietos para buscar razones de fe. ¿Era necesario que el Señor Jesús padeciera este desprecio, este maltrato, este sufrimiento, para que nosotros comprendiéramos y conociéramos cuál es el camino de la salvación? Reflexionemos un poquito. En este versículo, que se puede traducir de diferentes maneras, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado. También se puede traducir como tiene que. Estuve por ahí buscando en los diccionarios y en griego es dei. Dei en griego refleja de es necesario. No significa que alguien lo obligue. Significa que es necesario dentro del plan salvador de Dios. En español nosotros tenemos un vocabulario bastante florido. Se pueden aplicar diferentes expresiones. En nuestra limitación de conocimiento podemos quedarnos encasillados o encapsulados en una sola idea, y a lo mejor al no entender otras, puede ser que no comprendamos ampliamente lo que se quiere decir. Y aquí la pregunta: ¿por qué tenía que padecer? El Señor Jesús viene no solamente para mostrarnos una enseñanza, un camino moral. No propiamente vino como un profesor viene a nuestras vidas a enseñarnos a leer, a escribir, a sumar y restar, y después se va. Tuvimos nuestros maestros o maestras que quizá recordemos por enojones, porque eran buena onda, pero después se fueron y quizá nunca más hemos vuelto a saber de ellos. Hace algún tiempo, como sacerdote, fui a celebrar al pueblo o rancho de una de mis maestras y pregunté por ella. Al parecer sí la ubican. Pregunté que si venía a misa y me dijeron que no. El Señor Jesús no vino solamente a enseñar moral o buenas cosas o a curar. El Señor Jesús vino a redimir. ¿Qué significa redimir? Rescatar. En el lenguaje bíblico, redimir es liberar a alguien de la esclavitud mediante un acto costoso. En la misión del Señor Jesús, redimir es liberarnos del pecado, reconciliarnos con Dios, restaurar nuestra dignidad de hijos y abrirnos el camino a la vida eterna. Tengamos presente que el pecado no es solo una falta moral, es
esclavitud interior. El Señor Jesús no vino solo a enseñar lo que está mal, vino a romper las cadenas y mediante su gracia es que somos fuertes en el Señor para liberarnos. Con el sufrimiento, con la muerte y resurrección del Señor Jesús, Él vence lo que nos tenía cautivos, esclavos. El pecado no es solo una falta legal, es una ruptura real entre Dios y la humanidad, es un distanciamiento entre Dios y los que nos rodean. Y esa ruptura no se arregla con palabras. Regresando a la cuestión que hemos presentado, ¿era necesario todo este sufrimiento del Señor Jesús para la salvación? Claro que era necesario, pero hay que entender bien qué significa esto de necesario. Vamos por partes. Primero, una de las categorías de Dios es que todo lo puede. A eso se le llama omnipotente. Él podía salvarnos de otra manera, pero aquí eligió la cruz porque, primero, respeta la justicia, respeta la libertad humana y con ello refleja la profundidad del amor. La cruz que anuncia no es un accidente, es una decisión de amor. Vayamos a otra de las categorías de Dios, omnisciente, que significa que todo lo sabe. Él sabe lo que fue, lo que es, lo que será, lo que nunca será, lo que puede ser. Teniendo en cuenta estas situaciones, el Señor Jesús asume en sí mismo las consecuencias del pecado, violencia, desprecio, humillación, y Él asume todo esto para reconciliarnos con Dios. Nosotros muchas veces no entendemos hasta que pasan las cosas. Dios se ha comunicado con su pueblo y les da a conocer las consecuencias de sus pecados. Nosotros mismos, o el pueblo de Dios para el tiempo en el que se está describiendo este evangelio, sabe de las consecuencias del pecado. Tratemos de acomodar un ejemplo esperando que pueda dar en el clavo al razonamiento o a la enseñanza o reflexión que quiero compartir. Imagínate que un papá corrige a su hijo porque maneja borracho, ya chocó varias veces, y el hijo le dice que va a cambiar. Un día, manejando borracho, el hijo llega a su casa. Su papá lo está esperando afuera y cuando debe de apretar el freno, aprieta el acelerador y acaba con su vida. El hijo del golpe queda inconsciente. Cuando ya sale de aquella inconsciencia, se da cuenta que atropelló a su papá, que todavía está vivo. Nadie lo ha auxiliado porque es un lugar separado de la población. El hijo sale corriendo, trata de rescatar a su papá, pero está prensado. El hijo le dice que le perdone y el papá le dice que sí, que todo lo que le decía era por su bien, que lo ama mucho y que lo perdona, que no le tiene enojo ni coraje, que lo único que buscaba era que actuara bien. El papá fallece, pero antes de que falleciera dejó dicho y enmarcado que su hijo no había tenido la culpa y por lo tanto no le llevan a la cárcel. Lo perdonó, lo amó y a partir de esa experiencia tan dura, el hijo dejó de tomar alcohol y acomodó su vida. Quizá es un ejemplo muy distante del tanto amor de Dios para con nosotros, que aun cuando hemos pecado mucho, lo hemos ofendido mucho y con ello ofendido también a los demás, el buen Dios quiere que cambiemos de vida. Su amor y su misericordia pueden más. El Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, por los sumos sacerdotes y los maestros de la ley. Será condenado a muerte y resucitar al tercer día. No es una persona común y corriente, es el buen Dios, que al resucitar dará a conocer de su presencia divina entre nosotros. Dios hubiera dicho, los perdono, nunca habríamos entendido cuánto valemos o cuánto nos ama. La cruz muestra que el amor de Dios no es sentimentalismo. La cruz, entendiéndola como un sufrimiento al punto del dolor del paroxismo y que por ese dolor hubiera muerto en la cruz, aceptó todo eso para enseñarnos y para redimirnos, rescatarnos. En la cruz, la gravedad del pecado queda expuesta. La misericordia se ofrece sin medida. Perdónalos porque no saben lo que hacen. La cruz no es un castigo que Dios Padre descarga sobre el Hijo. Es el Hijo que eligió libremente ese camino, conociendo lo que puede pasar
y se entrega por amor con tal de rescatarnos. El Señor Jesús, en una parte del Evangelio de Juan, dirá: nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. El Señor Jesús padeció mucho. No solamente murió, fue traicionado, negado, humillado, abandonado. En la cruz está cargando con la consecuencia del pecado, la injusticia, la violencia, el odio. ¿Y cómo responde Dios? Con perdón. El amor verdadero en un mundo tan herido por el pecado inevitablemente pasa por el sufrimiento. Si Dios entra en nuestra historia real, entra en nuestra herida real. Era necesario que se pasara por ese sufrimiento. Pero ahora veamos el versículo 3 en adelante, que es hasta el 25. Después de que les anuncia lo que sucederá con él, ahora quiere definir a los discípulos cuáles son sus requisitos para que sean verdaderos discípulos o para que seamos, porque allí estamos involucrados tú y yo. Dice en el versículo 23, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Es decir, no hay que ser egoístas, hay que tomar la cruz de cada día y por último, seguirle. El mayor impedimento para ser cristiano es el egoísmo. Dios Padre, el Hijo de Dios, saben las consecuencias del pecado. Dentro del plan de salvación, saben lo que sucederá cuando el Hijo de Dios camine entre nosotros. Te van a despreciar, te van a ignorar y después hasta van a acabar tu vida de una manera dolorosa, sufriente. No importa, lo haré. El Hijo de Dios sufrió, el Señor Jesús sufrió como nosotros en el dolor, en el hambre, en el cansancio, en la sed, porque asumió nuestra carne. El Hijo de Dios se parece a nosotros en todo menos en el pecado, dirá San Pablo. Conociendo eso, el Señor Jesús obviamente nos enseña la generosidad y quiere que también nosotros seamos generosos. Si alguno quiere ser seguidor mío, pues no tiene que ser egoísta. Y ahí es donde muchas veces fallamos. Nada más pensamos en nosotros. Estamos llamados a entregarnos a los demás, no por ellos, sino por Dios. Hago esto no por la gente, para la gente, pero es por Dios. El trabajo, el cansancio, la fatiga, me entrego por Dios, para la gente. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la salvará. Que todo lo que hagamos sea por Dios y para la gente. La entrega, el sacrificio, el cansancio. Pidámosle al Espíritu Santo que ilumine nuestro pensar, ilumine nuestro hablar, ilumine nuestro corazón, para que así todo lo que pensemos, digamos y sintamos sea siempre conforme a su santa voluntad. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. El evangelio que mandamos por WhatsApp y Telegram contiene una trivia, en ocasiones una metáfora y una canción. Si tú quieres recibir ese evangelio con estos elementos extra, mándanos un mensaje al WhatsApp 56 30 80 4563. Si estás fuera de México, antes del número tienes que poner la clave internacional. Entonces, agrega el signo de más, después 52 y ahora sí el número. Si tienes alguna pregunta para el Padre Modesto Lule, manda mensaje privado al correo modestoradio@gmail.com. modestoradio@gmail.com.